Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, nueva reseña y como sabéis estoy volviéndome a la fase 1 de la Alta República antes de que llegue el último libro de la fase 3 de adulto, porque me dejé los libros juvenil y juvenil infantil sin leer y bueno, pues me apetecía volver a leerlos. En esta reseña vamos a estar con uno juvenil infantil que es una prueba de valor de Justina Ireland. Es un libro muy sencillito, muy cortito de leer. Y nada, vamos a estar reseñando este libro. Sobre Justina Ireland, os dejo en la cajita, no voy a hacer breve biografía porque os dejo en la caja justo el libro anterior que me leí, la reseña anterior que me leí, que es Entre las sombras o en la oscuridad. Los confundo siempre. Bueno, la reseña anterior del libro que hice, que lo escribió también Justina, así que ahí os hice una pequeña biografía de ella. Así que, sin más dilación, vamos raudos, qué bonita palabra, a el comentario sin spoilers. Esta es una de las novelas juvenil infantil, se aleja un poco del young adult que son Entre las sombras y en la oscuridad, y es pues como tal una historia muy sencillita, pues de unos Jedis intentando sobrevivir en la galaxia. A mí se me asemeja un poco, si queréis saber un poco el tono, a Skeleton Crew, en el sentido de pues eso, niños, bueno, un poco niños, un poco más teenagers, porque, bueno, Vernestra creo que aquí tiene 14, 15, 16 años, más o menos. Entonces, bueno, pues eso, niños sobreviviendo en la galaxia y siendo súper los más mejores y teniendo golpes de suerte y demás. Aún así, me ha sorprendido que hay muertes en este libro. O sea, para ser juvenil infantil, me ha sorprendido que hay gente que defenestrada o desvivida, como se dice ahora. Como casi todas las novelas juveniles de la fase 1, por lo que estoy viendo, la historia sigue a Vernestra, que lo conocimos en The Acolyte. Ya conocíamos aquí, pero bueno, la vimos en The Acolyte. Y a Imri Cantaros, es un Padawan, además de a Avon Starros, que son como los principales protagonistas de esta serie de la fase 1 juvenil infantil, ¿vale? Y bueno, pues eso, como digo, los seguimos en una aventurilla, en un planeta perdido, se pierden y demás. Muy Skeleton Crew, muy Goonies, muy pues lo que yo espero de algo infantil, juvenil. El libro en sí no está mal, como digo, pero bueno, la historia es demasiado simple para mi gusto. O sea, es una historia muy, pues, no sé, muy simplona, muy sencillita, que no aporta mucho aparte de conocer un poco más a Vernestra y sobre todo bastante de su Padawan Imri Cantaros, o sea, del Padawan Imri Cantaros. ¿Merece la pena la novela? Pues creo que es un poco que os lo podéis saltar, la verdad. Esa es una novela que si no queréis leer todo, si os abruma que haya tanto libro, si no tenéis tiempo, pues es una novela que os la podéis saltar. Porque ya os digo que no os va a aportar grandes historias o no os va a desbloquear mucho contenido de la fase 3 que digas, esto no me suena, es total. Creo que es una novela que se puede saltar. Mi nota, pues entre el 5 y el 6. O sea, yo creo que este libro está muy bien para el público que está dirigido. Para el resto, pues, lo que digo, no aporta muchísima historia. Y, bueno, pues es un libro que no es imprescindible de leer, la verdad. Vamos con el comentario con spoilers. Esta reseña va a quedar bastante más corta, espero. Vamos con el comentario con spoilers, en los que siempre, como siempre, desgrano toda la historia. Ya digo, como es una historia muy sencilla, va a ser muy corto el vídeo. Si no queréis leer el libro, porque, como os digo, no es un libro imprescindible, pues os podéis quedar, os cuento de qué va y ya tenéis las nociones básicas de lo que va. Como digo, seguimos, he dicho como digo ya 4 veces o 5 o 6 en este vídeo. Plantéatelo. Iba a decir otra vez como digo. Seguimos a Avon, Vernestra, Imri y V18, que es este droide de aquí rosa, que es un droide de seguridad, reconvertido un poco a droide de protocolo para cuidar a Avon Starros. Os presento, no sé si conocéis a los personajes. Bueno, Vernestra es una Jedi que acaba de conseguir subir a Jedi con 14 años, entonces aquí creo que tiene 16, es una Jedi súper joven, prodigio, que es Padawan de Stellan Gios. Imri Cantaros es Padawan de un señor que no me acuerdo su nombre, de un maestro que no me acuerdo su nombre, que ahora vamos a ver en el comentario con spoilers. Bueno, en este comentario que estamos con spoilers, su maestro muere, ¿vale? En este libro. Y luego Avon Starros es hija de la senadora Jyrra Starros. Jyrra Starros es la senadora de Hosnian Prime. Si
No suena, o sea, si os suena el nombre pero no sabéis de qué, Hosnian Prime es el mundo que destroza la Primera Orden en el episodio 7 con el Starkiller, que esos mundos que todo el mundo pensábamos que era Coruscant, pero luego nos dijeron que eran Hosnian Prime. Bueno, pues su madre es senadora de Hosnian Prime. Y luego este chiquillo de aquí, ahora le vamos a presentar, que se llama Honesty. Vale, entonces, como digo, seguimos a Vernestra y Imri, que, bueno, a Vernestra le han pedido que vaya en una nave que se llama en inglés es el Steady Wing, en español era el ala... Ay, no me acuerdo. El ala... Bueno, no me acuerdo. Que en una nave muy tocha, en la cual en esa nave muy tocha van una delegación de Dalna, que es un planeta que tiene mucha importancia en la fase 2, pues va una delegación de Dalna que los van a llevar, si no recuerdo mal, a Coruscant para firmar un acuerdo con la República para proteger a Dalna y para que Dalna se incluya dentro de la República, se adhiera a la República. En esta nave van Vernestra como Jedi porque la llevan... No sé si van a Coruscant o a Starlight, no me acuerdo. Bueno, que la llevaban a Starlight. Van el maestro y Imri, es que no me acuerdo el nombre del maestro. Va a Bonestarros porque la recogen en el puerto High para llevarla a Coruscant, si no recuerdo mal. Es que no me acuerdo si es Coruscant o a Starlight, pero bueno, a uno de los dos. Y luego va este chico Honesty que os digo, que es el hijo del representante de Dalna, que va a firmar este acuerdo con la República. Bueno, en esta nave, me enrollo muchísimo siempre, en esta nave van todos estos, en el momento que salen de Puerto High, que es como el puerto que salen todas estas novelas también juveniles e infantiles, o juveniles en general de la fase 1. Bueno, pues cuando salen de aquí hay dos Nihil que se infiltran en la nave y hacen explotar la nave, ¿vale? En esta explosión, bueno, pues el maestro de Imri y el padre de Honesty consiguen salvar a los niños metiéndolos en una cápsula de escape. La nave explota y mueren todo el mundo. O sea, todo el mundo de la nave, no sé cuántas personas eran, pues todos mueren, excepto los 4 niños y el droide V-18. Y los 2 Nihil que se han escapado antes. Entonces, en esta cápsula de escape, bueno, pues están en la cápsula... Bueno, sí, están en la cápsula de escape que en mitad del espacio, no tienen hipervelocidad, no saben a dónde van. Y Imri consigue... Bueno, Imri no lo he dicho, Imri es muy empático, ¿vale? Empatiza muchísimo con las sensaciones de los demás. Imri consigue conectarse como a la fuerza cósmica y hace un poco lo que hacen los Jedis en esta época, que son los buscadores de caminos, que es conectarse a la fuerza para intentar buscar caminos a través del hiperespacio e intentar encontrar mundos. En este caso Imri encuentra un mundo con vegetación y con vida, entonces dirigen la nave, que está más o menos cerca, dirigen la nave allí y aterrizan / estrellan en este planeta. ¿Qué ocurre? Que este planeta, deciden salir de la nave y buscar una zona alta porque parece que han caído en una zona inundable y cuando están camino de allí se dan cuenta que la lluvia de ese planeta es una lluvia ácida que quema absolutamente todo, excepto las hojas de los árboles porque pues la naturaleza se ha adaptado a vivir en esas condiciones. Consiguen llegar a la cueva, en un momento hay una cosa muy chula que es Imri y Vernestra con la fuerza, con unas hojas grandes, se tapan de la lluvia, utilizan como paraguas las hojas utilizando la fuerza, entonces me los imagino con una hoja aquí, ¿sabes? Andando por la selva. Total, que llegan a la cueva, evidentemente Honesty está muy enfadado. Honesty es una persona como muy seria, es el hijo del senador de Dalna, bueno, del representante de Dalna, y es una persona como muy seria, muy cuerda, o sea, como muy cuadriculada, quizás. Los habitantes de Dalna son un poco así, son como muy luchadores, porque tuvieron, y esto es una cosa que se comenta aquí, tuvieron una gran batalla o una gran masacre hace muchos años, entonces aún recuerdan esa masacre y por lo tanto son como luchadores y tienen esto de luchar. Entonces Honesty acá está cabreadísimo y quiere acabar con los Nihil, quiere matar a todos los Nihil, quiere venganza, etcétera, etcétera. Esto hace que Imri, que es muy empático, se absorba mucho de esos sentimientos de
de Honesty y se los lleva a su terreno porque también quiere venganza por su maestro muerto. Porque él se siente muy solo, porque ha perdido a su maestro, porque su maestro le ayudó muchísimo, porque él no es muy fuerte en la fuerza, entonces su maestro siempre era el que le decía que podía, que él podía, que no se preocupase, que él iba a llegar a ser Jedi, iba a ser un Jedi muy bueno, bla, bla. Entonces, pues son los dos como que quieren venganza. Mientras que Avon y Vernestra, pues son un poco más en plan de quiero salir de aquí, los Nihil son malos, pero la venganza y la fuerza y el matar, pues no lleva a ningún sitio. Cuando están en esta cueva, sienten en la fuerza que hay dos personas más cerca, entonces van a investigar y son los Nihil que escaparon que pusieron la bomba en la nave y que han caído también en este planeta persiguiéndoles para matarles porque no pueden dejar cabos sueltos de esa nave, les han dicho que no pueden dejar cabos sueltos. Cuando están investigando a estos Nihil, tanto Vernestra como Imri escuchan que son ellos los que han puesto la bomba, entonces se dan cuenta que son ellos los que han matado a todos. Esto durante la noche lleva a Imri y a Honesty a entrar en una especie de espiral de ira y por la noche van a intentar matarlos. ¿Qué pasa? Evidentemente son unos son unos niños y les acaban pillando a los Nihil porque les tienden una trampa. Entonces Vernestra, Avon y V18 pues van a rescatarles, o sea, se dan cuenta de que han huido, van a rescatarles, urden un plan, los consiguen rescatar y consiguen atar a los dos Nihil. En este momento de conseguirlos desatar, y es un momento que es el único que merece la pena para mi gusto, Imri se pasa al lado oscuro durante un breve minuto. Entonces está como obcecado, hay que matarlos, no podemos dejarlos vivir, entra en una espiral de odio brutal y ataca a Vernestra. Entonces atacan el uno al otro, empiezan como una especie de batalla muy cortita, en la cual Vernestra le supera con creces, porque es muy buena, además es Jedi y el otro es Padawan, le supera con creces con su látigo de luz, y al final, pues bueno, consigue traerlo un poco de vuelta al lado luminoso. Entonces, bueno, pues consiguen salvar la nave, emiten un mensaje y llega la República a salvarles. Y al final, pues bueno, detienen a estos dos Nihil. La idea era que los Nihil no quieren que Dalna se una a la República porque Dalna es como su ratio de acción o su zona de la galaxia donde ellos están más cómodos, ¿vale? Entonces no querían que se uniera a la República y por lo tanto matan a todos los representantes para que no firmen ese tratado. Y la novela acaba con Imri, es un Padawan sin maestro, Stellan creo que es, no recuerdo si fue Stellan le dice a Vernestra que ha llegado el momento, que quizás es un buen momento para tener un Padawan y que qué mejor que Imri, que ya se conocen y ya han vivido esta aventura, así que Vernestra decide acoger como Padawan a Imri Cantaros. Y bueno, al final acaba ahí la novela. No he dicho, pero esta novela se enclava, es más o menos justo después de la primera novela de adulto Luz de los Jedi, es decir, ya han superado el trámite de lo que aparece en el problema del hiperespacio que han tenido Luz de los Jedi, o sea, eso ya está resuelto. Hay algunas líneas hiperespaciales que aún siguen cerradas o con problemas, y de hecho aquí mencionan que quizá han chocado con un resto hiperespacial de ese problema y por eso está explotando la nave, ¿vale? Pero bueno, es justo después de eso. Y nada, como veis la historia es muy sencillita, es una historia súper rápida de caemos en este planeta, tenemos que sobrevivir, nos encontramos con los Nihil, nos secuestran, Vernestra, que es Dios, las salva y poco más, ¿sabes? Historia muy, muy, muy sencilla. Me gusta del libro que tiene al final algunas ilustraciones para los niños para que te hagas una idea de cómo son los personajes. Bueno, pues aquí tenemos a los personajes principales y aquí tenemos a los dos Nihil malo con la nave de los Nihil, entonces eso la verdad es que mola, está muy chulo. Y luego te da también al final, te da un breve inicio del siguiente libro que es Carrera a Torret Crash Point. Entonces eso la verdad es que mola. La verdad es que la edición de estos libros está muy muy chula, es muy bonita la edición de estos libros de Planeta Junior y es una pena que no les funcionaran. No sé si ya lo comenté en el anterior vídeo, yo les escribí a ver si iban a sacar más novelas de esto. Más novelas de estas de la Alta República y me dijeron que no, que en principio no porque no habían funcionado. Así que nada, las siguientes
Bueno, la siguiente, Carrera Transpoint, sí que está traducida, la tengo en español, y las siguientes me las tendré que leer en inglés. Y la verdad es que, bueno, vídeo yo creo que rápido, hasta aquí el vídeo de hoy, esta reseña. Como digo, es una novela que tiene 200 páginas, no, menos. Sí, 219, pero con una letra enorme, así que tampoco se puede comentar muchísimo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias como siempre. Dejar en comentarios si os lo vais a leer o ya con este resumen os vale. Dejar en comentarios qué os está pareciendo, como siempre, las reseñas. Cualquier sugerencia a mejorar las reseñas es más que bienvenida. Y cualquier suscripción, like, comentario es más que bien recibido. Así que nada, un beso, que la fuerza os acompañe.